¿Por qué tiene que morir un cristiano nacido de nuevo? Es una buena pregunta. Si nos ponemos a pensar, podríamos decir que un cristiano, un creyente nacido de nuevo, si la paga del pecado es la muerte, y Cristo ya pagó en la cruz por nosotros, entonces, ¿por qué tengo que morir? Y pues ya estamos en esa edad, algunos de nosotros, que es tema, pero sin importar la edad, creo que es un tema importante. ¿Por qué tiene que morir un cristiano nacido de nuevo? Señor, al hacer esta explicación, al hacer este video, al ver este video, te pido, Señor, que tú uses las palabras de tu libro, la palabra, para consolarnos, para animarnos, para que podamos asentar y entender tu voluntad, tu plan, tu proyecto, Señor. Y entender esta, quizás para muchos difícil pregunta, ¿por qué yo, como cristiano nacido de nuevo, tengo que morir? Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, pues para tocar este tema, y después de juntar algunos textos, pude ver que realmente más combinaban en el orden cronológico en que se escribieron. Entonces, para atacar este problema, lo primero que yo necesito hablarles, y espero que sea de mucho ánimo y reflexión para nosotros, crecimiento, es acerca de la promesa de vida eterna, la resurrección, la promesa de vida eterna. Es más, en el pasaje que voy a compartir, que se encuentra en el Evangelio 8, podría yo decir que vamos a hablar del testimonio, de la prueba de que Jesús nos ha prometido vida eterna y Él tiene el poder para darnos esa vida eterna. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no otro? ¿Por qué ustedes nada más con Jesús? ¿Por qué no hay muchas religiones, muchas cosas? ¿Por qué no otro? Y quizás con los años y pensando esto un poco, yo reflexionaría, y lo vamos a ver en un momento en este pasaje de Juan 8. Pero yo lo que le diría a cualquier persona que decimos, ¿por qué Jesús? Yo les invitaría a decir, si hay otro hombre en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad, si ha habido otro hombre que personalmente promete darnos vida eterna, o dar a alguien vida eterna. Y no solamente si hay alguien que lo promete, creo que a mi saber, y no profeso ser un experto de historia, pero a mi saber no hay nadie que ha dicho más que Jesús, que ha dicho yo te doy vida eterna. Pero pondríamos una segunda prueba, que no nada más haya dicho que nos puede dar vida eterna, sino que haya dado muestras y evidencias y pruebas de que puede darnos la vida eterna. Vamos a ir a este texto en Juan capítulo 11. Yo dije 8 es 11. Siempre ando ahí entre el 8 y el 11. En este tema. Pero antes de entrar al tema, yo quiero decirles algo. La promesa que tenemos y la evidencia que da Jesús de esta promesa es algo que correctamente podemos decir que es increíble. Es increíble que podamos dejar este cuerpo y encontrar otro nuevo cuerpo y ser todavía nosotros, nuestra persona, en otro cuerpo. Es increíble que ese cuerpo, otro cuerpo, vaya a vivir eternamente. Son cosas increíbles que Dios nos da. Pero antes de ver el texto, yo les invito a meditar y a pensar si la vida, como ustedes la conocen, no es increíble, no es un milagro. Yo personalmente veo que la vida es increíble, la vida es un milagro. Desde todo el mecanismo de nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo llevamos consecuencias, cómo reflexionamos, cómo amamos, cómo exigimos justicia, cómo vemos la belleza alrededor de nosotros.
una creación, pero aparte de bello funciona de una forma maravillosa. Y yo al ver esto y al darle gracias a Dios por esta grandiosa, el privilegio de vivir en su tierra, en su universo, en el poder de su mano, yo creo que eso es increíble. Entonces, en ese caso, la vida eterna, hermanos, no es más que otra cosa increíble para nosotros los humanos, pero muy probable y muy fácil para Dios. ¿Cómo llegamos aquí? No lo sabemos. Digo, no lo sabemos a detalle todo el cómo fue, ¿no? El cómo es, que vivimos, que amamos, que aprendemos, que nos maravillamos, tantas cosas que hacemos. Pues eso Dios lo ha hecho, y así la vida eterna. Entonces, vamos a ver el pasaje, y les adelanto, vamos a estar viendo un pasaje en Juan, un pasaje en 1 Tesalonicenses, un pasaje en 1 Corintios, y un pasaje en Romanos, dos pasajes de dos capítulos diferentes de Romanos, y terminando con un capítulo de Filipenses. Y de vuelta, ese es el orden más o menos cronológico en el que se escribieron este libro. Pero vamos a adentrar y voy a leer para no hacerlo más largo, aunque me voy a dar el lujo de tomar el tiempo que sienta. Pero voy a leer algo, y cuando pienso que hay un comentario que hacer, pues haré el comentario. En Juan capítulo 11 leemos de la siguiente manera. Señor, bueno, déjame poner escena, porque de vuelta en el interés del tiempo no puse todo. Esto que vamos a leer tiene que ver que Jesús tenía unos amigos, María, Marta y Lázaro. Y ellos eran muy especiales porque tenían una casa y podías hospedarlos. Y al parecer eran verdaderos amigos de Jesús y de los discípulos. Muy cercanos amigos, la palabra lo dice. De vuelta, esa parte nos vamos a brincar, pero espero que haya conocimiento. Entonces vamos a llegar y vamos a empezar a hacer la lectura. Jesús está lejos, le avisan que Lázaro, el hermano de María y Marta, Lázaro, un amigo de Jesús, ha enfermado y que si él puede venir, pero Jesús realmente no se apresura mucho. Y ya llega el momento en donde dice, vamos a regresar. Los discípulos están conscientes de que al regresan a una zona de peligro. Estaban ya con ansiedad y deseos de matar a Jesús. Pero dicen, bueno, pues vamos a ir con él, a morir también con él. Entonces llegan, y más o menos por ahí tomamos la lectura, cuando Jesús va llegando, 4 días después de que Lázaro ha fallecido, va llegando a la zona, a la casa de Marta y María. Juan capítulo 11, versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Bueno, y creo que aquí vale la pena hacer algunos comentarios, hermanos. Lo que yo veo en este pasaje, en primer lugar, que Marta, a veces nosotros tenemos la idea que la gente, a lo mejor del primer siglo, no eran muy astutos, no eran muy sabios, y por eso creyeron en Jesús, ¿no? Pero vemos aquí Marta, otra idea que podríamos tener es que una mujer de esa época, ahora sí que debían dedicarse a las tareas. Estoy hablando de perjuicios que algunos tenemos, ¿verdad? No que yo los comparta, porque la Biblia me ha enseñado diferente. Pero podríamos pensar, bueno, Marta es una mujer judía, el judaísmo era de hombres,
Pero vemos aquí que Marta tenía un conocimiento muy atinado y muy especial. Y me atrevo a decir que había religiosos y hombres religiosos de su día que no entendían esta frase que ella empieza: yo sé que resucitará en la resurrección el día final. Una comprensión muy especial de Marta. Pero Jesús va mucho más allá que esa comprensión. Permítame si uso yo el término teológico. Sé que hay otras palabras, pero un concepto bíblico, un concepto, ¿verdad?, de la resurrección. Y Jesús quiere agrandar y explicar bien. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección. ¿Qué cambios, hermanos? De una idea de que la resurrección es un concepto profético, bíblico, teológico, a decir: yo soy la resurrección y la vida. Esta es la declaración de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Si estudiamos con cuidado el libro de Hechos y las epístolas y demás y los mensajes, pero sobre todo el libro de Hechos, vemos que Pablo iba a las ciudades de cultura greco-romanas y les decía: hay un hombre que ha prometido resucitar a todos y juzgarlos. Y Dios obró, pero también creo que fue tan presente en su entendimiento en la resurrección de Jesús, que la gente tomó nota y puso atención. Pero entonces Jesús aquí está tratando de demostrar y comprobar y anclar la promesa de ser resucitados en su misma persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y aquí una frase importante que dice: aunque muera. Entonces entendemos aquí desde un inicio que Jesús no está diciendo: no vas a morir nunca porque ya tienes la vida eterna. Sino Lázaro es un buen ejemplo porque Lázaro ha muerto. Entonces el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces a Marta le dice: ok, tienes ese concepto. Pero ¿qué tal entender que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Qué responde Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que estaban con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Entonces vemos quizás algunas cosas que comentar antes de proseguir en la lectura. Jesús se entristece, se conmovió profundamente. El plan original de Dios no era que el hombre muriera. El plan original de Dios era: puedes comer de este árbol y es el árbol de la vida,
y no vas a morir, vas a vivir para siempre. Pero el hombre hizo la decisión de ir en rebelión a Dios, y de ahí el pecado y la muerte. Y Jesús viene precisamente a rescatar de la humanidad personas que dice, yo quiero personas que vivan eternamente. Entonces Jesús se conmueve al ver el estado de la creación actual. Jesús lloró. Al ver llorar, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. No vamos a agrandar en este pasaje como si estuviéramos haciendo un estudio serio de Juan, pero Jesús aquí da pruebas. Yo soy la resurrección. Mucha gente podría decir yo soy la resurrección, pero pocos o ninguno de ellos podría dar vida, llamar de una tumba a un muerto que tuviera vida. Yo soy la resurrección. Yo soy en el contexto profético, en el contexto bíblico, en el contexto de promesas que va a haber una vida eterna. Yo soy la resurrección. Es Jesús el que promete el darnos la vida eterna. Entonces, esta alegre nota, hermanos, este alegre principio, necesitamos entenderlo para comprender lo demás que vamos a estudiar en base a por qué tiene que morir un cristiano o un creyente nacido de nuevo. Jesús demostró esto. No fue que Marta y María fueron a una esquina y con una sábana y vieron de lejos algo que pareció su hermano, sino Jesús, yo creo que en esto obviamente no hay casualidades. Había gente de Jerusalén y en el contexto sabemos que no todos eran amigables o de acuerdo con la idea de que Jesús era el Mesías. Muchos de ellos regresan a los líderes judíos, mira lo que pasó, de chismosos, ¿no? Y un poco diciendo, nos lleva a la contraria. Jesús, a los que querían matar a Jesús, ahora dicen, ahora, ¿qué hacemos? Hasta este hombre está vivo. También tenemos que matarlo a él. Pero veamos inclusive más adelante que hubo una comida, y en esa comida está sentado a la mesa Jesús, y está sentado a la mesa Lázaro. Nosotros como cristianos, realmente desde los fundamentos de la fe cristiana con el pueblo hebreo, hablamos de revelación. Aquí no es decir, pues yo siento, me agrada y siento que esto puede ser cierto y por eso lo creo. No, Dios ha revelado, Dios ha demostrado quién es Él,
y cuando está obrando Él. Y en este caso, como oró Jesús, para que ellos vean y crean que tú me enviaste. Revela, demuestra. Entonces esto no es un milagro hecho así con un marola así y detrás de cortinas y que una o dos personas vieron. No, un público bastante sustancial lo vieron. El acto de que salió Lázaro de la tumba, pero también posteriormente a Lázaro ahí con vida, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos? Entonces los cristianos tenemos la promesa de algo increíble, algo que definitivamente es milagroso, pero que Jesús vino a demostrar que bien Él lo haría. Y no solamente lo demostró cuando estaba vivo y en la persona de Lázaro, sino como sabemos Él en el tercer día. Y no voy a resistir la tentación de citar mucho del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Pues era imposible que la tumba lo mantuviera. ¿Okay? Entonces Él mismo resucitó. Y por eso tenemos la seguridad y la firmeza y la base racional y las pruebas para decir, yo sé que voy a tener la vida eterna. Pasamos entonces, y el primer pasaje que vamos a ver, quizás de los tres pasajes, es el más conocido, el más usual. Y es en 1 Tesalonicenses 4. Y pues vamos a leerlo y como ya lo hice anteriormente, haré en su momento algunos comentarios. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros, que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y de vuelta, creo que este pasaje es bastante conocido. Es un pasaje que a menudo en algún funeral de algún hermano llegan a citar, a predicar. Y bueno, si van a una iglesia a estudiar la Biblia, todos los pasajes van a ser conocidos, ¿verdad? Pero digo, si no, este es uno de los más conocidos. Este pasaje habla de un poco diferente a lo que queremos contestar nuestra pregunta, porque en cierta forma esto está hablando en tercera persona. ¿A qué me refiero con eso? Está hablando, mira, allá hay unos que ya murieron, y quiero que sepan qué pasa con ellos. Y en los demás pasajes creo que profundizamos y podemos personalizar un poco más. Y es decir, ¿por qué yo, si estoy vivo ahora, voy a morir? Porque, o sea, un entender que yo pueda tener previo. Como que aquí el consuelo es, bueno, van a ser resucitados. Pero nosotros queremos hacer la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tengo que morir? ¿No? Si Dios tiene el poder, si Él ya me ha perdonado, pues ¿por qué esto de morir de un creyente? Entonces pasamos a otro texto y de vuelta, obviamente el Evangelio de Juan fue primero, lo que Jesús hizo ahí se relata. Posteriormente, de las primeras cosas que escribe Pablo, en primeras epístolas está entre ellos 1 Tesalonicenses. Después de escribir Tesalonicenses, Pablo, y de vuelta no estoy diciendo exactamente que sigue el libro, pero después, en el tiempo, escribió lo que vamos a leer en 1 Corintios 15. También un pasaje, yo creo que ampliamente conocido, pero la idea es ponerlos juntos.
Entonces leamos y de vuelta haré comentarios donde quizás más sienta que ayuden. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y para comentar aquí brevemente, y vamos a seguir leyendo, habla aquí de un cuerpo espiritual, de un cuerpo físico, mortal, y un cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo espiritual vamos a ir comprendiendo y podemos comprender en todo el contexto. No es que que no sea visible, palpable, notable. O sea, siempre tenemos como ejemplo, pues, el mismo Jesús resucitado. No, dame de comer para que vean que yo soy real, tóquenme. Vea que yo soy el mismo. Entonces, pero eso es en el cuerpo espiritual. Entonces, está hablando aquí, de vuelta, no me gusta saltar algunos versículos. Entonces, estamos leyendo y seguimos adelante. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fijen bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Aquí en este pasaje, hermanos, tenemos la primera respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué un cristiano nacido de nuevo, un creyente nacido de nuevo, tiene que morir? Déjame regresar al pasaje, y creo que voy al revés aquí. El versículo 50, ¿qué nos dice? Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Tenemos la promesa de vida eterna. Tenemos la promesa de vivir eternamente con Dios. Y Pablo dice, hay un detalle. Y el detalle es que a una vida eterna no puedes llegar con un cuerpo que va a morir, porque no sería eterno, ¿verdad? No puedes llegar en un cuerpo mortal o un cuerpo corruptible a una vida eterna incorruptible. No puedes, muchas veces hablamos de que allá no habrá llanto ni habrá dolor y todo. Pues no puedes llegar con un cuerpo que hace llanto, que tiene dolor, que se enferma, a un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades. ¿Sí? El cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Entonces, si estás escuchando este video, este mensaje, pues tú puedes saber que estás aquí presente, tienes una promesa futura
de vida eterna, y entre aquí y allí necesitas cambiar de cuerpo. Es tan sencillo como eso, es un requisito. Es tanto lógico como lo explica Pablo, ¿no? Necesitamos un nuevo cuerpo. Tanto así que él rellena la parte de Tesalonicenses, porque en Tesalonicenses dice, nosotros también seremos subidos en el aire con él, los que quedamos con vida. Pero si se fijan aquí, y leamos otra vez el versículo 51, fíjense bien el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, si... bueno, y quizás al principio debe haber dicho, esto no aplica si estás vivo con el arrebato, ¿no? Pero aquí está entrando, ¿no? Aunque tú estuvieras vivo en ese momento, no puedes ir con ese cuerpo a encontrarte con Cristo y entrar a la vida eterna. Entonces, en el caso de los que van a ser arrebatados, van a ser transformados. Necesitan ser transformados de vuelta de lo mortal a lo eterno, ¿no? Sí, de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Y si estamos vivos cuando Jesús llega, que bueno, no sabemos exactamente quiénes serán, pero entonces en ese momento tenemos que ser transformados para en ese momento llegar también. Entonces, bueno, y aquí explica el detalle, ¿no? En un instante, al abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, lo que él quizás no enfatizó el cuerpo incorruptible en lo que dijo él en Tesalonicenses, pero aquí dicen van a ser resucitados no en otro cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, y nosotros en un cuerpo seremos transformados. Y de vuelta enfatiza la verdad espiritual, bueno, la verdad física espiritual, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Necesitamos hacer, como creyentes, para llegar a la vida eterna, una transición, hermanos. Y es un cambio de cuerpo. Es un dejar a un lado este cuerpo y pasar a otro cuerpo. Entonces, sigamos en este sentido. Tenemos otro versículo, el versículo 54, que dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorado por la victoria. Entonces, y creo que sigue otro versículo ahí donde está muerte, hay muerte tu aguijón, ¿no? La victoria que tenemos sobre la muerte es transformar cuerpo. Estar en un nuevo cuerpo, no corruptible, no mortal, y ahí ya hay victoria completa sobre la muerte. No hay la promesa de que antes... Y pueden echar un vistazo por ahí, que yo sepa, no hay un hermano creyente que pase de los 135 años para no poner en duda el asunto. Enséñeme un cristiano, ya tengo 140 años porque soy creyente. No, no es el plan de Dios. Por eso Jesús también ante la tumba de Lázaro, aunque muera, vivirá. El plan de Dios siempre ha sido que vamos a ser resucitados con un cuerpo inmortal y un cuerpo incorruptible. Entonces, la primera gran razón por qué el cristiano tiene que morir. Aunque sus pecados son perdonados, pero él tiene que morir porque necesita otro tipo de cuerpo. Puede hacerlo en el arrebato, pero si no alcanzas a vivir hasta el arrebatamiento, vas a transformar tu cuerpo, dejar este cuerpo para que Dios te dé un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible. Pasamos a otro pasaje, y creo que este otro pasaje, desgraciadamente creo que hay muchos hermanos que a lo mejor no han adentrado en este tema que voy a comentarles. Los que han tenido oportunidad de estar cerca de lo que mi enseñanza, la enseñanza que Dios me ha dado y he compartido a través de los años, saben que Romanos ha sido un libro muy amado por mí, muy clave para mí, lo considero fundamental para de ahí ir conociendo todo. Y de vuelta aquí nos vamos a saltar y llegar a una parte de Romanos, pero déjame platicar lo que ocurre antes por
por brevedad de tiempo para ubicarnos, ¿no? En el libro de Romanos, Pablo habla del pecado y define por qué somos sin excusa delante de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Todos pecaron, estamos destruidos de la gloria de Dios. Pero luego habla de la justificación y la redención en Cristo Jesús. Y llega un alegre momento en donde en Romanos 5.1 dice algo así como, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Mueve del Romanos 1.18, la ira de Dios se revela desde el cielo, a esta alegre posición en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Pero si se fijan, esos son 5 de 16 capítulos en el libro. ¿Qué más hay? Entonces, después de, en el capítulo 5, dar una perspectiva historia, regocijarse bastante en esta justificación, aclarar que es por gracia y no por obras, ¿verdad? Termina victoriosamente el capítulo 5 de Romanos diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero llega una pregunta muy importante en el capítulo 6 de Romanos y abre el capítulo con una pregunta que creo que poco se ha expresado hoy en día entre los creyentes. Y es una pregunta importante que dice, ¿qué pues? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo toca el tema donde realmente si somos cristianos, el lugar en donde debemos de vivir, el lugar en donde debemos estar funcionando, precisamente es lo que Pablo enseña en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos. Y no es el único lugar. Si nosotros vamos a casi cualquier epístola de Pablo, vamos a encontrar que en la primera mitad de la epístola Pablo nos dice, Dios ha hecho esto, y Dios ha hecho esto, y Dios ha hecho esto. Y en la segunda mitad de la epístola Pablo nos va a exhortar y decir, así que ustedes deben de hacer esto. Y realmente mucho de lo que dice ahí es, no vivas todavía en el pecado. Entonces Pablo en Romanos 6 empieza a hablar de esto y nos da explicación y nos da exhortaciones, nos da cosas concretas que hacer. Y hermanos, si estás pensando en este tema, de que, bueno, ¿qué ha sido o qué va a ser de mi vida como creyente? Y no has profundizado en Romanos 6, 7 y 8. Te invito a que los leas, que los estudias, ¿sí? Porque eso es donde lo que Dios debe estar haciendo en nuestra vida desde que ya somos justificados hasta el momento en que dice, ok, ya te toca hacer la primera parte de una transición de cuerpo para estar en la vida eterna. Y eso tiene que ver con el pecado. Y Pablo comparte su experiencia y su lucha con el pecado. Y eso es lo que vamos a tomar aquí en Romanos capítulo 7, versículo 14. Bueno, pueden ver en la pantalla los versículos. Y voy a leer y de vuelta a hacer el comentario en un momento oportuno. Porque dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Y hermanos, comentario aquí, porque algunos debaten y dicen, ¿eso es verdaderamente Pablo? ¿Está hablando en tercera persona de otros? ¿O está hablando de cuando antes de que conociera a Cristo? Porque a primera lectura podremos leer, y de vuelta es bueno leer la Biblia con cierto, como lo vería un escéptico, para entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces podemos decir aquí, ¿qué es Pablo? ¿Un gran hipócrita? ¿No puede vivir la vida cristiana? ¿Siempre está pecando? ¿Qué pasa, no? Y el ejemplo que yo he dado de esto, y yo les preguntaría si alguno de ustedes, al ver este video, y puede haber alguna excepción, pero alguno de ustedes está preocupado porque tocó mal una nota en el violín la semana pasada.
Y yo, en lo personal, no. Y la respuesta es muy sencilla, porque no soy violinista, ¿no? Muy sencillo. ¿Quién está preocupado de que esa nota no lo toqué bien? Y le duele y está muy preocupado porque no tocó bien una nota. Pues el mejor o de los mejores violinistas del mundo, ¿no? Entonces Pablo, en su afán por servir al Señor, Pablo, en su afán no solamente predicar y escribir epístolas, sino también aplicarlos en su persona, en su caminar con Dios, dice: yo tengo cosas en mi vida que yo no hubiera querido y no quiero hacer, pero de repente están ahí. Si no es que él sea el gran hipócrita, ahí está, pero él dice: no, todavía hay cosas ahí, ¿no? Sigamos leyendo para entender, hermanos, más. Entonces, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hermanos, no basta el tiempo aquí para tener bien el contexto de este tema. En la cultura, y no, si se fijan, no soy muy por hablar de otras cosas, sino de la misma palabra. Pero en la cultura griega, los filósofos griegos, sin conocer a Dios, sin conocer la revelación de Dios o sin aceptarlo, decían: no, el hombre es, ahora sí que el físico del hombre es totalmente malo, ni le busques, haz lo que quieras en tu cuerpo porque eso no tiene esperanza, y más bien en tu mente puedes servir, ¿verdad? Y de ahí la idea de lo que llamamos una relación o un vivir platónico. Vivo una cosa en la carne y otra cosa en mi mente, en mi espíritu, según ellos, ¿verdad? Pero lean, y les encargo, les dejo tarea, estudien de vuelta Romanos 6, 7, 8. Y lean y tomen nota y subrayen cada vez que menciona cuerpo. O sea, es un error llegar aquí a lo que está diciendo Pablo y decir él está coincidiendo con la idea de que el cuerpo es totalmente malo. En Romanos 6 él dice: no presentes tus miembros a la injusticia, sino preséntalos a Dios para la justicia. Muy especial lo que dice del cuerpo. Pero después de todas esas exhortaciones y decir que el cuerpo es, de vuelta, como experto violinista, o en este caso una persona que quiere estar bien afinado con las cosas de Dios, él dice: pero encuentro todavía en mi cuerpo, en mis miembros, una tendencia a pecar, una naturaleza de pecado. Si no tienes esa lucha, si tú no estás diciendo: Señor, ¿cómo es mi vida? ¿Por qué yo no soy ¿por qué tengo pecado? O a lo mejor dices: no, estoy bien. Eres de las personas que dice: estoy bien. No lees la palabra, dices: estoy bien, yo estoy perfecto, no estoy como antes, estoy bien. O otras personas dicen: ese es mi carácter. Pero no, lean y vean. De vuelta Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Contesten esa pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entramos a esta lucha. Y esta lucha llega a un pico, a un punto culminante, donde dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces Pablo dice: el problema espiritual, el problema de la tendencia a pecar,
tenemos una gran demostración palpable y real de que Dios está en mi vida y yo no soy quien yo era antes, pero también sabemos sigo siendo mortal y ahí hay una espina todavía de la naturaleza humana. Seguimos leyendo, hermanos. Creo que van entendiendo lo que estoy viendo yo en estos textos. En Romanos 7, quizás lo más increíble es que en el 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y es una gran crisis y todo. Y de repente en el 7:25, como si hubiera cambiado de actitud, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, oh, qué maravilloso, encontró la respuesta. Lo que pasa es que todavía no nos ha dicho la respuesta, ¿no? Pero luego da su conclusión aquí, déjame leerlo. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. Entonces sí nos vamos a brincar aquí, y yo sí les animo, hermanos, cuando alguien anda brincando de un lugar a otro, lean el contexto, asegúrense en que no están brincando para cambiar lo que dice. Pero creo que aquí nos vamos a brincar por cuestión de tiempo al siguiente capítulo, Romanos 8, versículo 18 en adelante, como pueden ver, que está unido con esto y termina de explicar esto. Y de vuelta vamos a leer y en el momento propio haré algún comentario. Romanos 8, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces Pablo amplía el tema aquí, dice, yo estoy sufriendo con este cuerpo de muerte, con este cuerpo que todavía hay algo allí que no quiere servir bien a Dios. Pero dice, la naturaleza también está gimiendo, ¿sí? Está gimiendo por la corrupción a la que está sujeta. Qué bello que la liberación de esa corrupción de la creación está en la liberación, en la libertad de los hijos de Dios. Sigamos leyendo. Sabemos que todavía la creación misma gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, la pregunta en el 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta Pablo lo tiene y por eso empieza a dar gloria a Dios. Yo tengo en futuro una redención de mi cuerpo. Mi cuerpo con un sujeto a esa naturaleza pecaminosa. De vuelta, no que domine, no que esté dirigiendo toda mi vida, pero ahí está y no glorifica a Dios. Pero voy a ser yo, mi cuerpo va a ser redimido mientras yo estoy gimiendo. Y es correcto que gimamos, es correcto que digamos, no Señor, yo quiero, perdóname por pensar eso, perdóname por ser así. Límpiame, perdóname, renuévame, ¿verdad? Gemir hasta el momento en donde nuestro cuerpo sea resucitado. Entonces, la segunda gran respuesta, necesitamos un nuevo cuerpo, hermanos. Cambiar de cuerpo para tener un cuerpo donde ya la naturaleza pecaminosa, donde ya esa espina de la tendencia a pecar no está enclavada. Entonces, el cristiano tiene que morir. Tiene que morir para tener un cuerpo que no es corruptible. Tiene que morir para cambiar a un cuerpo que es inmortal.
y tiene que morir para tener un cuerpo que es que no tiene ese deseo y ese jalar de la naturaleza del pecado en su vida. Está redimido espiritualmente ese cuerpo. Posterior a escribir estas cartas, Pablo, leamos porque hay una parte aquí que vamos a seguir leyendo antes de pasar al próximo pasaje. Sigue en Romanos 8, porque en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que no se ve que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Entonces él dice, no creas. Y lo puedo aplicar en varios aspectos, hermanos. No crean que tu cuerpo es incorruptible. Es corruptible. Cuestión de tiempo. Es corruptible. Vas a morir, aunque seas creyente. Si no viene el arrebatamiento primero, vas a morir, vas a hacer una transición de cuerpo. Yo lo que creo, hermanos, es que creo que en esta etapa, en este movimiento, en esta transformación del cuerpo, también debemos conocer bien su palabra y glorificar a Dios. ¿Verdad? Glorificar a Dios. ¿Qué tal si, como estamos leyendo esto, estoy yo, no sé, de edad o un problema de salud muy grande? Y meditar y pensar y decir, bueno, quizás, o quizás tan llegar a la certeza de decir, veo que mi cuerpo tomó camino hacia la vida eterna. Veo que mi cuerpo toma pasos para su redención. Veo que mi cuerpo toma pasos para ser a través de la resurrección, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal y un cuerpo que no está sujeto a la espina, a ese pecado que todavía nos lleva. Conociendo esto, tenemos un ejemplo en la vida de Pablo. O sea, conocer estos conceptos, cómo es una forma propia que agrada a Dios de pensar en que vamos a morir. Y creo que tenemos el ejemplo en Filipenses capítulo 1. O sea, Filipenses 1, Pablo no lo escribiría si no entendiera él lo que nos ha compartido previamente en los textos que hemos visto. Leo y haré comentarios. Mi ardiente anhelo y esperanza, Filipenses 1:20, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. ¿Qué visión tan sana tiene Pablo que podemos adoptar? Él entiende un lado y el otro lado. ¿Qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? Porque si estoy aquí haciendo la obra de Dios, y a lo mejor estás viendo este mensaje y estás hasta inhabilitado de salir, de hacer muchas cosas, pero ¿sabes qué, hermano, hermana? En tu corazón te puedes alabar a Dios. A lo mejor ya perdiste la voz, puedes alabar a Dios en tu corazón. Tú puedes estar alabando a Dios. Entonces, glorificar a Dios en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, oye, si puedo estar aquí, ¿verdad?, y glorificar a Dios, ¿qué voy a escoger? No sé. En versículo 23, siguiendo. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Ven cómo está Pablo? Y entiendo lo que es después de la muerte.
Yo entiendo lo que es antes de morir, y aquí voy a glorificar a Cristo, y llega el momento en que estaré con Él. Gloria a Dios. Va a ser mejor. Va a ser mejor, pero es bello hacer lo que Dios nos puso aquí para hacer, hermanos. Entonces, pues soy Esteban Serfos, me dio un gusto estar con ustedes, saludarlos. Espero, he estado trabajando para poder hacer algunos videos de vez en cuando. Sé que lo había dejado. La vida tiene diferentes cosas que Dios nos manda hacer, pero me da gusto saludarlos, y estaré próximamente en otro mensaje para ustedes. Dios les bendiga.